Muy bienvenidos a todos, muchas gracias por estar del otro lado. Esto es Cuida, el canal cultural de YouTube de Jenny el Ateneo. Y hoy vamos a estar poniéndonos un poco románticos y vamos a entrevistar a Andrea Milano por su nueva novela, que la voy a mostrar. Está para siempre en un instante. Bienvenida, Andrea, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola Belén, un placer estar aquí y sobre todo participar del ciclo de Quid Cultural para Jenny el Ateneo. Bueno, como decía recién, vamos a estar hablando de esta, la nueva novela, para quien todavía no la tiene, para siempre en un instante, que es la continuación de la anterior. Hasta que te vuelva a ver, para quienes no la leyeron, esta es una saga de la familia Navarro Soler, y este personaje, este libro, va a estar enfocado en el personaje de Pedro. De todas formas, vamos a charlar sobre eso y vamos a tener nuestras digresiones, pero primero quería preguntarte, este libro, el contexto es distinto al anterior. El anterior era en la época del nazismo y los 40 en la ciudad de Buenos Aires, pero este hace poco, de 1924 a 1975, abarca un arco bastante importante. Sin embargo, eh, donde vos pones el lente es durante la época de Franco, en el franquismo. ¿Por qué elegiste este contexto? En realidad, cuando se cerraron las páginas de Hasta que te vuelva a ver, dejamos ahí como un hilito de que Pedro marchaba para España. Estábamos en ese momento, casi década del 50, cuando termina Hasta que te vuelva a ver. Entonces mi idea era contar la historia de Pedro en un contexto distinto. Trasladarme a Europa y aproveché precisamente lo que era España en la década del 50 y obviamente, la novela inicia con el día que muere Franco, pero en sus casi 500 páginas recorre todo lo que es la guerra civil española, pero sobre todo lo que fue la época del franquismo, ¿no? Es una etapa de la historia de España que me interesaba contar y aproveché esta novela para trasladar a Pedro a ese contexto y poder contarla, ¿no? Y adentrarme en esa trama, ¿no? De la guerra Yo quiero civil que y del volvamos, franquismo. yo quiero que volvamos un poco para atrás y que para aquellos que no sepan quién es Pedro Navarro Soler y recién estén empezando en esta novela, contemos quién es Pedro, porque nosotras ya lo sabemos, pero ¿de qué venía Pedro? ¿Quién es este personaje? Sí, el hecho de estar contando una trilogía o una saga siempre implica que un personaje que el lector que leyó la primera novela, en este caso Hasta que te vuelva a ver, se reencuentra con otros personajes en otra nueva novela. Pero también hay lectores nuevos que quizás no leyeron Hasta que te vuelva a ver, entonces yo quería que ese lector que no leyó la primera novela, cuando se encontrara con el personaje de Pedro, supiera algo de su pasado, ¿no? Que no necesariamente tuviese que leer Hasta que te vuelva a ver para entender el contexto del cual venía Pedro. Y para el que leyó Hasta que te vuelva a ver, obviamente ya conoce este personaje de Pedro, que es el hermano menor, el Benjamín de los Navarro Soler, esta familia adinerada de Buenos Aires, que desde muy chico siente una gran vocación religiosa y que también desde muy chico ha sufrido una pérdida tremenda, que fue la pérdida de su madre, y que él no entiende por qué su madre murió. Y creo que esa es una de las, digamos, la mayor tragedia que él sufre y que lo empuja a la vocación religiosa, ¿no? A querer quizás encontrar respuestas de lo que pasó con su madre a través de Dios o de la iglesia, ¿no? Y es por eso que él se acerca desde muy chico a todo lo que es la religión y decide tomar los votos, ¿no? Bueno, y se convierte en cura. Después, por distintos hechos que van acaeciendo en su vida, que tienen que ver sobre todo con la aparición de una mujer, Pedro termina descreyendo de todo, termina por
con esa vocación que él sentía tan ardorosa en su corazón, ¿no? Porque él tenía mucha vocación religiosa, pero cuando le ocurre esta tragedia con esta mujer, que tampoco podemos contar mucho para el que no leyó la primera novela, se replantea no solo su vocación, sino su vida, ¿no? ¿Qué va a ser de su vida ahora en adelante? Y es entonces cuando decide abandonar los hábitos definitivamente y dejar Buenos Aires, irse, abandonar a su familia, a sus seres queridos, y emprender una nueva vida lejos, al otro lado del océano, en España, en donde tiene familia, ¿no? Y es ahí donde, digamos, se inicia su travesía en tierras españolas, que en su caso se inicia en la época del franquismo, ¿no? Lo que era la posguerra española, cuando él llega, si bien él primero está de visita, cuando recién termina la guerra en el 39, él va de visita a España de pasada, pero después cuando se instala definitivamente ya es casi 1950, y ya en esa época, bueno, obviamente estamos en la época de la posguerra, ¿no? Y es ahí donde digamos, él llega y comienza a vivir su historia. Bueno, ya que traes también un poco de recuento cronológico, vamos a decir, a nivel histórico, te quiero preguntar por qué o qué herramientas tiene la historia con mayúscula, que le sirve o de la que se nutre la novela romántica para poder producir y generar y escribir tantas novelas románticas. Yo creo que, sobre todo en mi caso o en el caso de otras autoras que escribimos novela romántica, pero siempre dentro de un contexto histórico, creo que la historia mundial, porque yo he tratado temas de la esclavitud en Brasil, el nazismo en Alemania, en este caso la guerra civil o la posguerra en España, tiene muchísimo material para proporcionar a la autora de novela romántica o de novela en general. Y creo que una de las grandes, por lo menos en mi caso, uno de los grandes disfrutes que yo siento a la hora de combinar los hechos históricos con la ficción es poder entrecruzar, ¿no?, a los personajes que uno, bueno, leyó en un manual o sabe por la historia que existieron, y hacerlos interactuar con esos personajes que salen de mi cabeza, ¿no? Y yo creo que eso es algo, yo me divierto mucho, ¿no?, haciéndolo, y creo que después en el resultado queda algo bastante bueno, que al lector le gusta leer esa clase de cosas, ¿no? De salirse de un personaje histórico, de lo que uno estudió en la escuela o lo que pudo haber leído en libros más, digamos, de historia, y verlos retratados en una novela, ¿no? En este caso. Y creo que está bueno, ¿no?, que el lector conozca o detalles de alguien que ya conocía o que no conocía, pero que lo conozca desde otro lado, ¿no? Y eso creo que también es una ventaja que tenemos las autoras de novela histórico-romántica, ¿no?, de poder incluir a estos personajes históricos en la ficción, ¿no?, y hacerlos jugar un poco con esos personajes que salen de nuestras cabezas. Ahora, para hacer jugar a estos personajes que ustedes y que vos creás, también necesitas de mucha investigación al respecto. Entonces, te quiero preguntar cómo fue el proceso de investigación y además, porque yo sé cómo es, quiero saber también tu proceso de escritura. Todos los detalles. Es largo, son muchos detalles, pero sí, la etapa de investigación yo siempre digo que es una de las etapas que más disfruto. Yo cuando ya tengo un tema en la cabeza, empiezo a recopilar material, quizás un año o 2 años antes de sentarme a escribir esa historia que ya germinó en mi cabeza, entonces empiezo a nutrirme de material, libros, audiovisuales, lo que sea. Y obviamente cuando me siento a escribir, también tengo que tener lo que yo llamo mi rincón literario o mi espacio de trabajo, y ya tengo que tener un collage con el rostro de los personajes, con los lugares en donde van a transitar estos personajes, la vestimenta,
Si hay, por ejemplo, en esta novela, bueno, hay una escena en la que aparece Franco, una foto de Franco, también ponemos por ahí. Esa es digamos que es la etapa inicial y obviamente la que me acompaña durante todo el proceso de escritura, ¿no? Estar rodeada yo de las imágenes, de las fotos de los personajes a los que yo voy a estar, digamos, con la que voy a estar acompañada durante todo el proceso de escritura. Y obviamente cuando investigo, sí, investigo mucho antes de sentarme a escribir la novela y también cuando estás escribiendo, porque siempre tenés que tomar alguna nota o demás. En este caso, lo que yo hago, por ejemplo, para no detenerme en lo que es la creatividad a la hora de estar escribiendo, si veo que necesito alguna información o algo, bueno, hago alguna acotación en el texto y demás, entonces tengo el, el archivo todo lleno de comentarios, mirar después, mirar después, mirar después, y después es cuestión de ir rellenando, ¿no? Esos huecos para no detener la escritura, el proceso creativo, en ponerme a investigar algún dato que no tengo en ese momento, ¿no? Pero sí, investigo antes, durante y después, y siempre tengo que tener la historia ya armada en mi cabeza, armada en un archivo, armada en un cuaderno. Si bien después cuando vos te sentás a escribir, obviamente empezás a relatar y a relatar, esa historia se puede, digamos, transformar e incluso cambiar el final y demás, pero lo que es la base de la historia siempre la tengo en mi cabeza y bien registrada en cuadernos y en archivos, pero digamos que en ese sentido soy estructurada, pero después obviamente a la hora de escribir es como que yo digo, los personajes mandan, ¿no? Si terminan haciendo cosas que quizá una ni siquiera se imaginaba, ¿no? Y eso creo que es una de las cosas más divertidas de escribir, ¿no? A veces uno piensa que es una la que tiene el control de la situación, pero no, para nada. ¿Y eso te pasó en esta novela? ¿Te pasó? Continuamente, ¿En serio? continuamente. Lo primero, el personaje de Amelia se iba a llamar Amalia. ¿Y Iba qué a ser pasó? Amalia con A, y Ujú. empecé a escribir Amalia, y no, era como que no me cerraba. Y empecé Amelia, 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 fue cambiar todo, cambiar Amalia por Amelia, y quedó Amelia, detalles chiquititos. Pero sí, yo tenía el principio, me acuerdo, el principio que sabía, bueno, obviamente porque ya lo tenía, que era el día que moría Franco, y tenía la escena final. Eso lo tenía claro, digamos, el final. Después de cuando empecé a escribir, es como que uno escribe y parece que alguien le está dictando, ¿no? Alguien te está dictando y quedó otro final. Y debo confesar que el segundo final, que es el final que tiene la novela, yo no lo tenía en mente en ese momento y es como que para mí me lo dictaron Pedro, Amelia, Maura, porque suena loco, lo sé, pero es así, porque una vez que vos empezás, te metés de lleno en la historia, sentís que ellos manejan los tiempos, manejan la historia, en definitiva. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después de que vos terminás de escribir esa escena? Eh, Primero me sorprendo, porque no era lo que yo tenía planeado, estructurado, escrito, marcado, y hay veces que incluso las tengo que leer 2 o 3 veces porque digo, no puede ser que yo haya escrito esto, porque me pasa de escribir escenas que después digo, yo escribí esto, y es como decir, que soy como es exactamente, sí, a mí me pasa de sentirte como que alguien te está a través tuyo escribiendo, y por eso cuando hay estas escenas que digamos que salen de la galera, parecería, las tengo que revisar, releer, pero terminan gustándome, o sea, son las que más me gustan después. O sea, Ujú. Nos pasa a sí, todos, quédate tranquila. Que después lees y decís, yo bueno, escribí. sí, Es exactamente, normal. sí, sí, sí. Está bueno Em, sorprenderse vol- también. sí, claro, claro. Al principio hablábamos del contexto histórico y el acápite del libro, la frase con la que uno entra, la puerta de entrada al libro, es una frase que vos tomás de Albert Camus,
en la que dice que en España su generación aprendió a ser derrotado teniendo razón y que el coraje no obtiene recompensas. ¿Por qué pusiste esta frase? Y si crees que es así. Yo suelo, digamos, siempre empezar todas mis novelas con alguna frase que obviamente dentro del contexto de la historia que yo quiero contar, ¿no? Y cuando vi esta frase de Camille, la verdad que me enamoré, no sé, la leí y creo que refleja tal cual lo que pasaba en España, porque el hecho de pensar diferente, el hecho de serle fiel a los ideales, terminaba matándote. O sea, lo que él dice, los valientes o los que se atrevían a luchar contra el régimen para que le devuelvan la libertad, no obtenían ninguna recompensa. O sea, al contrario, eran, si bien la guerra ya había terminado, todavía eran perseguidos, eran cazados, asesinados y fusilados en las tapias de los cementerios, por ejemplo. Incluso hubo mucha gente, los rojos, a los que se los conocía como topos, porque era gente que cuando terminó la guerra, por pensar distinto, tenía que vivir encerrados, quizás en un túnel, en un sótano, durante años, sin poder ver la luz del sol. Y a estas personas se las llamó topos. Eso es un detalle que, bueno, que yo encontré cuando estaba investigando, que no incluí en la novela, pero bueno, es imposible incluir todo lo que una investiga dentro de la historia, pero me impactó mucho eso, ¿no? De gente que tenía que vivir prácticamente bajo tierra por el hecho de haber sido rojo, de haber sido el que perdió, ¿no?, la guerra contra los nacionales, y no podían salir ni siquiera a dar una vuelta, nada, porque si lo paraban en la calle y le pedían los documentos, como estaban casi todos fichados y demás, terminaba seguramente preso y obviamente después condenado o fusilado, ¿no? Ya hablamos de la parte histórico y ahora me gustaría meterme en la romántica. ¿Cómo definirías el amor en esta novela? Yo creo que en esta novela, en este caso, tenemos a dos protagonistas, voy a hablar, bueno, de Amelia y de Pedro, que cuando ellos, digamos, se conocen, cruzan sus caminos, es como que los dos están buscando una identidad, ¿no? O saber quién son. Yo creo que esa búsqueda los termina uniendo, ¿no? Amelia, porque, bueno, quiere saber la verdad sobre sus orígenes, y Pedro sufre obviamente una gran crisis de identidad cuando tuvo que dejarle los hábitos y siente como que no tiene nada por lo que luchar, ¿no? Vive una vida, digamos, anodina en el campo, ayudando en los viñedos, viviendo solo con un perro, y siente como que está muerto en vida porque no tiene nada por lo que luchar. Hasta que, bueno, aparece ahí un personaje que le da una razón para vivir, ¿no? Y creo que ese impulso que él siente de poder de alguna manera volver a hacer lo que hacía antes, digamos, como cura, que era ayudar a los demás, eh, creo que, y sobre todo cuando conoce a Amelia, ¿no?, que se cruza con ella, creo que ahí es como que se da cuenta que también puede volver a amar, ¿no? No solamente a tener una razón para vivir o para luchar, sino también para volver a amar, ¿no? Después de todo lo que pasó. Y Y el Amelia, obviamente, amor. bueno, Sí, sí, sí. no, y ¿qué iba a decir? Y Amelia, bueno, que es una jovencita que recién empieza, digamos, a vivir, en realidad, si bien ella estaba comprometida para casarse y demás, como que no conocía el amor, no sabía lo que era el amor, ¿no? Leía novelas románticas de Corín Tellado, estaba, digamos, comprometida con un hombre con el que se iba a casar, pero
hasta que no conoce a Pedro, o sea, es como que ve a Pedro y como que empieza, ¿no?, a sentir cosas que en un principio la asustan, ¿no? Porque nunca antes había sentido nada igual, ni con su prometido, ni con nadie, y entonces como que le da un poco de miedo también amar, ¿no? Así que es como que es un poco difícil el amor para ellos hasta que se dejan, digamos, llevar, ¿no? ¿El amor es la salvación? Eh, en este caso, en esta novela, creo que el amor y también encontrar un motivo para seguir adelante, ¿no? No solamente enamorarse de una persona, sino también tener ideales o una lucha para poder, para poder salir adelante, ¿no? En este caso. Ujú. Ya que nos metemos con el amor, yo quiero ir un poquito más allá. Vos sabés que a mí me gusta. En un pasaje de la novela, y la voy a leer para no decir cualquier cosa de la cita, en un pasaje de la novela, uno de los personajes descubre, que no es uno de estos de esta pareja, descubre los placeres del sexo leyendo a escondidas Madame Bovary. Y este Ujú. personaje dice que nunca había vivido en carne propia lo que ella puede leer en ese libro. Entonces te pregunto, ¿la función de la novela romántica hoy es esta misma de lo que le pasa al personaje? ¿De suplir eso que uno no vive en carne propia y poder, digamos, canalizarlo a través de los libros? No sé si suplir, quizás eh, el lector o la lectora que se acerca a una novela romántica se pueda sentir identificada con los personajes o vivir cosas que quizá en su vida real no han sentido, no han vivido y la pueden vivir a través de estas historias, ¿no? En este caso que vos mencionás en particular, el personaje de Cristina, ¿qué pasa? Claro, era una mujer que fue criada muy, digamos, estricta, ¿no? Y obviamente se casó virgen con su esposo, con unas, digamos, recomendaciones de parte de su madre de esa época, ¿no? Imagínense, cosas muy, digamos que si uno lo escuchara ahora, te da risa, ¿no? Porque la verdad que hay, incluso, no la voy a mencionar, pero hay un momento, una escena que sí, que también se menciona que, bueno, que le puede pasar algo a los hombres si tienen relaciones de pie con la mujer. Eran creencias que se tenían en la época y ahora, obviamente lo decís ahora y por Dios, pero en esa época, sobre todo en la época del franquismo, que eran muy religiosos, muy pacatos, diríamos, eh, era como se vivía, ¿no? Esa situación. Y por eso a mí me gustaba el contraste entre Cristina y Maura, ¿no? Dos mujeres completamente diferentes, una pacata, sumisa, religiosa, y la otra se atreve a vivir lo que siente, ¿no? Si bien obviamente después tiene consecuencias todo lo que ella hace, pero en ese momento se deja llevar por lo que siente. Y en esa época que una mujer se dejara llevar por lo que siente, lapidada como poco, ¿no? Porque eran tremendos. ¿Y no cambió algo hoy eso? Creo que sí, o sea, estamos hablando en esta novela, bueno, década del 50, creo que la mujer se ha sabido liberar y disfrutar más de los placeres de la vida sin ponerse a pensar, ¿no?, en el que dirán o qué va a pensar la gente, ¿no? Creo que en ese sentido sí, se ha avanzado mucho, ¿no? Ujú. Pero hay que ver también el Bueno, contexto de cada historia, ¿no? en esta novela también, yo voy a confesar que cuando leí alguna de las primeras páginas, a mí se me aceleró el pulso. Eso lo voy a decir. Ahora, ¿cómo es el proceso de escritura? O sea, de tu lado del libro, ¿cómo es el proceso de escritura de esas escenas más eróticas o escenas de sexo? Em, ¿Cómo las planteas y cómo empezás a escribirlas? Si es que tenés algún proceso, y si estás de acuerdo en incluirlas o no en la ficción.
A ver, empiezo por la última parte de la pregunta. Creo que sí, obviamente estoy de acuerdo en incluirlas en las ficciones. Si bien hay autoras que por ahí prefieren dejarlo a la imaginación del lector, eso de cerrar la puerta, ¿no? Y que el lector imagine lo que está pasando entre los personajes. Yo no soy ese caso. A mí me gusta, no, a mí me gusta contar lo que está pasando, lo que están sintiendo esos personajes. Son escenas, si bien son escenas, una escena más del libro, pero a su vez no es una escena más del libro, ¿no? Y tiene que ocurrir en el momento que tiene que ocurrir. O sea, no es cuestión de poner una escena erótica o una escena de cama porque al lector le va a gustar que esto ocurra acá o para que la novela sea más, no sé, que se venda más porque tiene más escenas, digamos, de intimidad, ¿no? En la novela anterior yo contaba, bueno, que los personajes se conocen en la página 300, o sea, los protagonistas. Y hay escenas, obviamente, que hay que contarlas cuando hay que contarlas, ¿no? Y tienen que tener, obviamente, contarlas, no o incluirlas no porque sí, sino para que tengan un peso en la historia. Si bien es otra escena, yo la escribo, no es que me ponga música especial ni nada por el estilo. Sí, por ahí me cuesta un poco más, ¿por qué? Porque yo tengo que volcar muchas sensaciones en esas escenas, ¿no? Y mis escenas, digamos, de intimidad, son bastante descriptivas, ¿no? Sin llegar a lo vulgar ni nada por el estilo, pero son descriptivas y me gusta relatarlas bien. Me lleva más tiempo, eso sí, quizás me lleve más tiempo que alguna escena normal, digamos, porque suelo escribirlas y reescribirlas. Las reescribo mucho, eso sí. Creo que las escenas, sí, creo que las escenas de intimidad son las que más reescribo, ¿no? Pero por eso mismo de querer transmitir lo que está sintiendo el personaje, ¿no? Tratar de que después también el lector sienta también un poco lo que están sintiendo los personajes, ¿no? Creo que si uno transmite, no sé, en una escena transmite que el lector quiera llorar o que le dé bronca o que le dé risa, también quiere transmitir que el lector no le pase algo en ese momento, ¿no? Claro, Como autor, claro. como autor pasan cosas, entonces es predecible, creo que como lector también no le pase ciertas cosas, ¿no? Y además lo bueno es que las podés reescribir. Eso en la vida real no sucede. Tal cual, sí, sí. Sí, creo que sí, buscar la perfección, no sé si la perfección, pero tratar de que queden bien cuidadas, ¿no? Y sí, son escenas que reescribo muchas veces, hasta lograr volviendo, lo que quiero. volviendo un poco al tema del amor, y vos mencionabas la identidad. Y el franquismo, digamos, tiene esas heridas abiertas hoy respecto de la identidad, de la búsqueda en las fosas, de, bueno, de los muertos todavía en la Guerra Sí, Civil Española. Eh, pero hay otros pasajes, sobre todo una escena en particular, que hace mención también, digamos, este concepto de identidad, hablando de la apropiación de niños en ese momento. Son escenas muy fuertes. Eh, ¿Por qué incluir estas escenas en una novela romántica? ¿Y qué dicen estas escenas de este tipo de ficción? Primero, incluir escenas o temas, digamos, tan crudos, pero bueno, obviamente que existieron de verdad dentro de la novela romántica, creo que engrandece, ¿no?, al género, lo saca un poco de, de esa, digamos, eh, sí, porque la novela romántica fue durante mucho tiempo tildada de novela rosa, ¿no?, sentimental, y creo que la novela romántica, si podemos contar
historias de violencia de género, o historias de abusos, o historias de robo de niños, de asesinatos. Creo que no hace más que enriquecer a la historia, ya sea, en este caso, bueno, hablamos de la novela romántica, pero creo que como hablábamos la otra vez y que salió en Infobae, lo de novela rosa le queda chico, ¿no? Porque obviamente uno incluye temas que quizás hace 40 o 50 años atrás no se incluían en la novela romántica. Y en este caso, bueno, en esta novela yo trato, bueno, la búsqueda de la identidad, sobre todo en lo que fue la expropiación de niños, ¿no? En donde estuvo involucrada la política y la iglesia sobre todo, ¿no? Que fue la gran cómplice de que miles y miles de niños fueran expropiados y perdieran su identidad, ¿no? Recién mencionabas la religión como otro de los elementos que también acompaña desde la novela anterior, desde Hasta que te vuelva a ver, de distintas formas. Primero, Pedro, que es cura, también con los mandatos hacia las mujeres. En esta Sí, novela sí, también sí. mencionaba el rol de la religión y de ciertas instituciones religiosas también a favor de la guerra. Entonces te quiero preguntar, ¿qué rol juegan también en este libro la cuestión religiosa, tanto para Pedro como para el resto de los personajes? Creo que para Pedro, sobre todo, el hecho de haber abandonado los hábitos, de perder lo que era la vocación religiosa, porque él, digamos que de alguna manera es como que dejó de creer en Dios, ¿no? Incluso cuando está en España, él no puede ni siquiera pisar una iglesia, ¿no? Porque siente como que lo que le pasó en Argentina eh, no solo hizo tambalear su fe, sino también que siente que ya no puede creer en ese Dios que él pensaba que lo podía todo y, y que permitió que a él le pasara lo que le pasó, ¿no? No quiero decir muchas cosas para no spoilear, pero en este caso para Pedro, ¿no? Que siente como que la religión le falló o que y el hecho de obviamente de que ni siquiera pueda acercarse a una iglesia hasta un momento en el cual se siente tan perdido que vuelve a buscar, ¿no? Esa fe y esa confianza que tenía en su Dios, ¿no? Y que había perdido. Y Amelia, bueno, Amelia, ella creo que, bueno, no sé si, no sé si por lo religioso, pero en Amelia, bien, ella fue criada en un colegio católico, obviamente, pero yo lo que quise lograr con ella, con el personaje de Amelia, era que fuera un poco como transgresora, ¿no? A la hora de vivir su vida o de tratar de descubrir su verdad. Y por eso abandona todo, su casa, su familia, su prometido, su ciudad, y se va a La Rioja a tratar de descubrir quién es en verdad, ¿no? Porque siente que si no sabe quién es, si no conoce su pasado, no puede tampoco construir un futuro. Entonces, como que con el personaje de Amelia, así también como el de Maura, yo las quise hacer como mujeres transgresoras de la época, ¿no? Un poco transgresoras con la religión, transgresoras con la moral también. Así que mujeres, pero sobre todo mujeres fuertes, ¿no? Que a pesar de todo lo que pasaron, pudieron, digamos, ser ellas, ¿no? Ser ellas mismas. Siguiendo con esto de la religión, hay otro pasaje que cuando uno lo lee le llama la atención, que Pedro le dice a otro personaje, Jesús fue el primer comunista. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, en esa escena él hace referencia obviamente a que si lo escucha el padre Olegario, que fue su mentor allá en Buenos Aires, se enojaría mucho si él eh, dice que Jesús es el primer comunista, ¿no? Y en que en realidad, si bien
tengamos en cuenta que los rojos, los que estaban en contra de Franco y demás, no estaban a favor de la iglesia, obviamente que no. Entonces veían a Jesús como, era como algo contradictorio, ¿no? Porque si Jesús, obviamente Jesús, que representa a la iglesia, pero a la vez era un hombre que abandonó todo para dedicarse a los pobres, ¿no? Y eso es, en realidad, es ser comunista. Entonces, como que era como algo contradictorio, ¿no? Para ellos, ¿no? Que un hombre como Jesús, tan ligado a la iglesia, se pudiera despojar de sus bienes o de lo que tenía para darle al más necesitado, ¿no? Y es por eso que Pedro es como que bromea con esa, ¿no? Con esa idea, ¿no? De que Jesús era el primer comunista, ¿no? En otro pasaje de la novela también aparece una figura importante en la historia argentina, que es Eva Perón, que ya teníamos un poco de relación con ella a través de su hermano, que es uno de los personajes que aparece como secundario en tu anterior novela, pero en esta también aparece, y por supuesto que llama la atención. ¿Por qué incluirla a Evita y qué podemos esperar a futuro? Sí, como mencionaste, en Hasta que te vuelva a ver, Eva aparece en una escena, en una única escena en la novela, y su hermano Juancito sí también aparece, obviamente, porque es amigo de uno de los personajes. Y bueno, en esa escena que aparece Eva en Hasta que te vuelva a ver, es de una fiesta, una cena despedida que se hizo antes de que Eva partiera a España en viaje diplomático, ¿no? En 1947. Entonces, como quedó ahí un poco esa historia dando vueltas hasta que te vuelva a ver, y la época coincidía, obviamente tenía que incluir algo de su visita en esta novela, ¿no? Porque obviamente coincidía la época y demás. Y si bien no aparece Eva como personaje, no aparece, ella se la menciona y demás, el viaje que hizo, que viajó con su hermano también. Y aparte me interesaba mucho ese momento relatarlo a través de Amelia niña, ¿no? De cómo Amelia, esa niña criada en una familia de bien, se asombraba por la llegada de esta mujer, ¿no? Tan importante y tan distinguida a España, ¿no? Y ahí incluir un poco, mezclar un poco lo que era la ficción, obviamente lo del supuesto atentado no existió, pero bueno, yo lo incluí para, para fines, digamos, de trama, pero me interesaba sobre todo contar ese pasaje de la visita de Eva a España a través de los ojos de Amelia, ¿no? Niña, con curiosidad sobre todo, ¿no? De parte de ella. Y ahora Eh, con la próxima novela histórica, que retomo otra vez uno de los personajes, que es Francisco en este caso, que será el protagonista, como vuelvo a la Argentina, a la década del 50, mi idea es obviamente que esta vez Eva aparezca como personaje, Juancito Duarte obviamente también va a aparecer, y Eva va a aparecer como personaje transitando lo que fueron sus últimos meses de vida con esta cruel enfermedad que se la llevó. Y la idea es que hacerla, que la protagonista femenina de esta novela, que no puedo revelar mucho, pero bueno, va a estar muy, muy cerca de Evita en sus últimos momentos. Así que bueno. Y también, obviamente, no, tratar lo que fue la muerte dudosa de su hermano Juancito, ¿no? sí. Bueno, ya que involucras esto, también se decía o se dice que el peronismo también ayudó mucho al franquismo. Ahí tenés otro puente también que ayuda como hilo conductor a esta saga, digamos, Sí, de... sí, hubo como un intercambio, ¿no? O sea, Argentina enviaba granos y demás, y a su vez España mandaba cosas de metalúrgica. Sí, fue como un intercambio, obviamente, porque ¿qué pasó? A Franco, cuando terminó la guerra, era como que le hicieron se le cerraron, digamos, no muchos países estaban de acuerdo con lo que él hacía, entonces como que no tenía ningún contacto internacional, y Argentina fue uno de los países que colaboró, ¿no? Con España después de la guerra, con todo el hambre que pasó, así que era como que sí, tenía que incluirlo en la historia, obviamente.
Recién, bueno, hace un ratito mencionabas que los personajes, que fue decididamente algo que pensaste, que los personajes femeninos sean fuertes, a pesar de que Pedro es el protagonista y que Claro, pero el libro habla de eso, ¿no? Habla de qué es lo que pasa una vez que él parte a España y deja sus hábitos. Uno quiere saber, bueno, ahora qué le pasa a este hombre, sale el hombre, ¿no? Una de esas mujeres es Maura, como vos bien decías, y hay una cuestión que creo que los une a estos dos personajes, a Maura y a Pedro. Pedro, por un lado, el fallecimiento, bueno, el suicidio de la madre, y a Maura también atraviesa esta historia, pero ella como madre, también, bueno, no sé si spoilear, bueno, una cuestión como madre. sí. Eh, ¿Qué importancia o por qué, digamos, tratar la maternidad de un modo como un poco, digamos, tangencial? ¿Por qué Sí, hablar sobre la maternidad y qué rol cumple también en la historia? y en esta historia, sobre todo, la maternidad ligada a la tragedia, ¿no? Tanto desde el lado de Pedro como por el lado de Maura, que ella es madre y termina sufriendo dos tragedias realmente que, en realidad, tres tragedias, es tremendo, pero no vamos a spoilear, pero bueno, sí, creo que la primera tragedia que sufre Maura es como madre, ¿no? Antes que como mujer. Ujú. Y creo que es una, sí, es una relación obviamente, aparte, en esta novela no solamente con Maura, con el rol de madre, o Pedro, que viene de una tragedia de haber perdido a su madre de una manera tan violenta, creo que hay otros como ingredientes también para hablar de la maternidad, ¿no? En este caso, Lucía, que es la madre que Amelia tiene o que Amelia quiere como madre, también sufre, digamos, una tragedia que la empuja a quizás no actuando de mala fe, porque en realidad lo que ella quería era tener a su hija y quería volver a ser madre, ¿no? A sentirse madre después de lo que le había pasado, sin importarle cómo, cómo conseguía volver a ser madre, ¿no? Y después tenemos también como madre a Cristina, ¿no? Con un hijo al que por ahí malcría o protege demasiado y que termina, digamos, pagando las consecuencias, ¿no? De, de haberlo criado, digamos, de una manera tan... Es como que sí, la maternidad está muy, muy presente en esta novela desde distintos personajes o tramas dentro de la historia, ¿no? Pensamos, como recién estábamos conversando sobre la maternidad, pensamos a través de la novela romántica ciertas cuestiones propias. Yo creo que la novela romántica, la novela romántica de hoy que trata tantos temas, creo que la maternidad siempre está presente, ¿no? De algún modo u otro es un tema siempre presente, ¿no? Así como la muerte. Son temas que rodean, que rondan a la novela romántica, ¿no? Sea del género, subgénero que fuese, ¿no? Creo que sí. ¿Por qué crees que es un género tan denostado, el género romántico? Ah, es difícil la pregunta, difícil la respuesta. Creo que sí, la novela romántica, como decíamos hoy, que fue tildada siempre, ¿no? De rosa, de sentimental, sobre todo en lo que era la época, en estos años 50 o 40, ¿no? Cuando, sobre todo, por ejemplo, con Corín Tellado, que yo la nombro en la novela, era como que eran novelitas escritas para señoras, para entretener a las señoras
en sus hogares, ¿no? Sí, porque eso era lo que se decía cuando salieron las primeras novelas románticas de Corín Tellado, después otras autoras, novelitas para entretener a las señoras mientras estaban en sus casas, ¿no? Hay quizás con historias simples o no tan rebuscadas y demás, pero creo que obviamente al pasar los años, al surgir nuevas autoras y incluir otros temas más allá de una historia romántica que empieza cuando los personajes se conocen, que pasan ciertas vicisitudes para poder alargar un poquito la novela y que al final terminan juntos. Creo que el género ha crecido muchísimo. El hecho de poder contar otras cosas dentro de una novela romántica, o de incluir otros temas dentro de la novela romántica, o el hecho de que también el hombre se acerque a la novela romántica, ¿no? Porque antes era, o tenía vergüenza de decir que leía novela romántica. Ahora creo que no, pero creo que sí, que se lo ha denostado o no se lo trata como un género literario. Creo que lamentablemente en muchos aspectos todavía se la sigue, no sé si maltratando, denostando, pero se sigue creyendo que la novela romántica sigue siendo esas historias que alguien escribe para que una ama de casa se entretenga un rato por las tardes, ¿no? Pero es mucho más que eso la novela romántica, mucho más. Si tuvieses que definir, voy a mostrar de nuevo, si tuvieses que definir para siempre en un instante, ¿cómo lo definirías el libro? En 3 palabras. A ver, 3 palabras. Identidad, ideales y tragedia. Bien, y ahora sí, la última. ¿Qué instante guardaría Andrea Milano para siempre? Creo que uno de los instantes que me gustaría o que guardo para siempre es, sobre todo para alguien que escribe desde chiquita, el día que me dijeron que me iban a publicar mi primera novela, ¿no? Creo que fue un sueño que se cumplió y que perseguí durante tanto tiempo, así que creo que ese instante nunca se me va a olvidar. Bueno, muchas gracias Andrea por haber pasado por el canal cultural Quid de Jenny el Ateneo y muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado y esperamos sus comentarios que nos ayudan un montón. Muchas gracias. Gracias, Belén, un placer como siempre.